Mi madre destruyó nuestra familia por un chico de 20 años, y mi padre nunca volvió a ser el mismo. Nunca pensé que mi familia se rompería así. No porque no hubiera señales, sino porque crecí creyendo que los adultos siempre encontraban la forma de arreglar las cosas. Mis padres llevaban más de 20 años juntos. A simple vista, era la típica pareja que lo tenía todo, una casa grande, un negocio que daba dinero, 2 hijos, y esa apariencia de estabilidad que hace pensar que todo está bien, aunque por dentro ya haya grietas. Papá construyó su vida desde cero. Nadie le regaló nada. Trabajaba día y noche en su empresa, moviendo contactos, firmando contratos con marcas grandes, creando algo que realmente funcionaba. Siempre decía que lo hacía por nosotros, por la familia. A veces no estaba en casa, y sí, se le notaba el cansancio, pero cada vez que llegaba con una sonrisa, se notaba que quería hacernos sentir orgullosos. Mi madre era otra historia. Siempre fue más impulsiva, más emocional, más pendiente de lo que los demás pensaban. Desde pequeña la veía cuidando su imagen con una obsesión que rozaba lo enfermizo. Siempre maquillada, siempre con perfume, siempre comparándose con las demás. Cuando yo era niña, me parecía normal. Pero con los años empecé a notar que detrás de todo eso había algo roto. Nunca olvidaré el primer momento en que sentí que algo no iba bien. Fue una tarde cualquiera. Yo estaba en casa, haciendo tareas, cuando llegó el chico. Era amigo de mi hermano. Un tipo joven, veinteañero, simpático, de esos que siempre están sonriendo como si no tuvieran problemas. Mamá se arregló como si fuera a una fiesta. Llevaba horas con el secador, con maquillaje, con ese vestido que solía guardar para ocasiones especiales. Al principio no entendí nada. Pensé que simplemente quería verse bien. Pero con el tiempo, la manera en que lo miraba empezó a incomodarme. Se reía demasiado con él, lo tocaba en el brazo con cualquier excusa, le ofrecía comida como si fuera su invitado especial. Mi hermano no sospechaba nada. Yo tampoco, al principio. Pero papá lo notaba todo. Las discusiones empezaron poco después. Primero eran pequeñas cosas, silencios en la mesa, miradas que duraban demasiado, respuestas cortantes. Luego llegaron las noches separadas. Papá empezó a dormir en la habitación de invitados. Al principio decía que era por el trabajo, que se quedaba revisando correos hasta tarde. Pero yo sabía que no era eso. Un día escuché una pelea. No fue la primera, pero sí la que me dejó temblando. Mamá gritaba que él la había abandonado emocionalmente, que nunca estaba, que todo lo que hacía era trabajar. Papá solo respondía con voz baja, cansada, como si ya no tuviera fuerzas para discutir. Recuerdo que me tapé los oídos, porque escuchar eso era como ver una pared resquebrajarse en cámara lenta. Desde entonces, todo fue cuesta abajo. Mi madre empezó a cambiar. Ya no se levantaba temprano para preparar el desayuno, ni se preocupaba por nada que no fuera su apariencia o el teléfono. Pasaba horas mirando Instagram, comentando fotos, publicando frases de mujer empoderada, mientras papá intentaba mantener la calma. Pero lo que más me dolía era ver cómo lo miraba, con desprecio. Como si el hombre que había trabajado toda su vida para ella ya no sirviera de nada. Lo peor vino cuando descubrí que no era la primera vez. Cuando era pequeña, hubo otro hombre. No entendía bien qué pasaba, pero recuerdo que mamá lo traía a casa cuando papá dormía después del trabajo. Una vez la escuché reír con ese tono que ahora reconozco también, ese tono que usa cuando quiere gustar. Y aunque no pasó a mayores, o al menos eso creo, ese recuerdo volvió a mí como un eco. Me hizo entender que las personas no cambian, solo se vuelven más hábiles para ocultar lo que son. Papá intentó hablar con ella. Intentó arreglarlo. La llevó a terapia de pareja, le propuso viajes, cenas, todo lo que se le ocurrió para recuperar lo que quedaba. Pero ella ya estaba en otra parte, mentalmente. Vivía en un mundo donde el chico joven la hacía sentir viva, admirada, deseada. Yo empecé a odiarla en silencio. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Por su descaro. Por su manera de mentirle a papá y luego abrazarlo como si nada. Por cómo me miraba cuando la sorprendía chateando con él, y me decía, no te metas en lo que no entiendes. Mi hermano seguía sin ver nada. Quizás no quería. Era su amigo. Supongo que aceptar la verdad significaba traicionar a alguien, y él no estaba preparado para eso. Yo sí lo estaba. Empecé a observar todo.
A tomar nota mental de cada cosa, los perfumes nuevos, las salidas inesperadas, los mensajes que escondía. A veces me sentía enferma de tanto pensar. Me costaba concentrarme en los estudios, y aún así, trataba de mantenerme fuerte, porque alguien tenía que hacerlo. Papá empezó a ir a terapia. Fui yo quien se lo recomendó. Se lo dije con la voz temblando, pero con toda la firmeza que pude reunir: hazlo por ti, no por ella. Y lo hizo. Vi cómo poco a poco empezaba a recomponerse, a entender que no podía cargar con la culpa de todo. Que amar a alguien no significa soportar lo imperdonable. Mientras tanto, mamá seguía hundiéndose en su mentira. Y lo peor era que lo hacía con orgullo. Publicaba fotos como si todo estuviera bien, con frases de «nadie puede apagar mi luz». Yo las veía y me hervía la sangre. Si la gente supiera lo que realmente pasaba detrás de esas paredes, si supieran que la mujer empoderada no era más que una persona que traicionaba a su familia una y otra vez. Pero el colmo llegó con Mythic. Papá, solo en casa una noche, se metió por curiosidad en esa página. Ni siquiera habló con nadie, solo entró, vio cómo funcionaba, y cerró sesión. Pero mamá, paranoica como siempre, revisó el historial y lo descubrió. Y entonces, todo estalló. Actualización 1. Fue un fin de semana cualquiera, o eso creí. Mamá se había ido de viaje con mi hermano, y papá se había quedado solo en casa. Yo estaba fuera, estudiando en la universidad, tratando de concentrarme en mis exámenes, aunque mi cabeza seguía atrapada en esa casa y todo lo que pasaba dentro. Papá me llamó esa noche. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida. Me contó que había cenado algo rápido, que estaba cansado y que se había quedado viendo videos en el ordenador. No le di mucha importancia. No sabía que esa sería la noche en que todo terminaría de romperse. A la mañana siguiente, mamá volvió del viaje y, por alguna razón, decidió usar el ordenador familiar. No sé si fue casualidad o una de esas sospechas que ella inventaba para sentirse víctima. Lo cierto es que revisó el historial y encontró que papá había entrado a Mythic. Solo 5 minutos. Un clic por curiosidad. Pero para ella fue suficiente. Le quitó el ratón a mi hermano, empezó a gritar como si hubiese descubierto una traición imperdonable, tomó el teléfono y le hizo una foto a la pantalla. Yo no estaba ahí, pero papá me lo contó todo después. Dijo que la mirada de mamá en ese momento daba miedo. No era tristeza, ni dolor, ni siquiera enojo. Era algo peor, una necesidad enfermiza de destruirlo. Subió la foto a Instagram con una frase absurda, algo así como, y pensar que me decía que me amaba corazón roto. En minutos, su perfil se llenó de comentarios, de gente preguntando, opinando, metiéndose en lo que no les importaba. Papá no se defendió al principio. No sabía cómo. Le daba vergüenza, y sobre todo, le dolía que la mujer con la que había compartido media vida lo expusiera así, como si fuera un adolescente infiel. Yo, cuando lo supe, entré en una mezcla de rabia y desesperación. Lloré. Me temblaban las manos mientras veía la publicación. Todo el mundo opinando sin saber nada. La gente que conocíamos de toda la vida comentando, qué decepción, o, lo siento mucho. Nadie sabía la verdad, que la infiel era ella. Que llevaba meses con un chico joven, el amigo de su propio hijo. Llamé a papá esa noche. Estaba destrozado. Dijo que no entendía nada, que había intentado disculparse sin motivo, solo para calmar las cosas. Pero ella no quería calma, quería venganza. Lo ignoraba, lo bloqueaba, luego lo llamaba llorando, luego volvía a insultarlo. Era un ciclo sin fin. Mi hermano, mientras tanto, se puso del lado de ella. No lo culpo del todo. Mamá siempre fue manipuladora, y él apenas estaba saliendo de la adolescencia. Le llenaba la cabeza de cosas, que papá era un mentiroso, que la había abandonado, que la hacía sufrir. Recuerdo que en una llamada, papá me dijo con voz baja: «Tu madre quiere destruirme, pero no lo va a lograr». Fue la primera vez que lo escuché decirlo con determinación. Esa frase marcó el inicio del final. A partir de ahí, todo se volvió una guerra fría dentro de esa casa. Cada uno vivía en su rincón. Mamá no le hablaba, pero seguía usando el dinero de la empresa, gastando en ropa, tratamientos estéticos, botox. Se notaba que le importaba más mantener la apariencia que la familia. Papá me contó que incluso le exigía revisar su teléfono, su correo,
todo, como si él fuera el que escondía algo. Yo empecé a ver a mi madre con otros ojos. Ya no era una figura de autoridad. Era una extraña. Una mujer vacía que se aferraba a cualquier cosa que la hiciera sentir importante. Y lo más triste era que creía su propia mentira. Se había convencido de que era la víctima, y de que todo lo malo que pasaba era culpa de los demás. Papá, en cambio, empezó a renacer en silencio. Buscó un abogado. Empezó a separar cuentas, documentos, contactos. Le pidió ayuda a sus cuñados, sí, los propios hermanos de mi madre, y ellos se pusieron de su lado. Incluso ellos estaban hartos de ella. Cuando me lo contó, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era como si por fin se estuviera liberando, pero a costa de perderlo todo. Lo más irónico es que mamá no quería el divorcio. No porque quisiera a papá, sino porque sabía que sin él no tendría nada. No sabe trabajar. No sabe valerse por sí misma. Está acostumbrada a una vida cómoda, rodeada de lujos que no pagó. Y papá ya había decidido que eso se acabaría. Planeaba quitarla de la sociedad de la empresa, dejar de pagar el mantenimiento del chalet, mudarse a un apartamento en el centro. 3 habitaciones, una para él, otra para mí, y otra para mi hermano, por si algún día abría los ojos y decidía alejarse de ella. Mientras tanto, la casa se volvió un campo minado. Silencios pesados, gritos esporádicos, miradas que podían matar. Mamá empezó a grabar conversaciones, a manipular todo para que pareciera que papá era el agresor. Pero había un detalle que no esperaba, él también empezó a grabar. En uno de esos audios, ella le exigía el 50% de la empresa, gritándole que le debía todo, que sin ella no habría logrado nada. Era absurdo. Mamá nunca movió un dedo por ese negocio. Solo se beneficiaba de los frutos. Cuando escuché el audio, lloré. No por lo que decía ella, sino por la resignación en la voz de mi padre. Ya no peleaba. Solo la dejaba hablar, como si supiera que todo estaba perdido. Las semanas siguientes fueron un infierno. Ella intentó ponerme en su contra, como si yo no supiera la verdad. Pero yo ya había elegido. Estaba con mi padre. Siempre lo estuve. Me acordé de las veces que me castigaba de niña, las veces que me pegó por haber suspendido, por no ser perfecta, como ella quería. De cómo me hacía sentir culpable por todo. Por fin entendí que toda su vida había sido una cadena de manipulación. La máscara se había caído. Y debajo solo quedaba el vacío. Papá presentó los papeles del divorcio poco después. Ella lo tomó como una traición más. Lloró, gritó, lo insultó. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando me contó que lo había hecho, me dijo una frase que todavía me persigue. A veces hay que perderlo todo para salvar lo poco que queda de uno mismo. Cuando el divorcio se volvió una realidad escrita en papeles, todo cambió de textura. El aire dentro de la casa se volvió espeso, como si cada respiración pesara demasiado. Papá ya había entregado la documentación al abogado y solo quedaba esperar las firmas, pero vivir con ella mientras tanto era como coexistir con una sombra que odiaba. No hablaban. No se miraban. Cada sonido, el abrir de una puerta, una taza sobre el mármol, un mensaje que vibraba en el teléfono, podía provocar una explosión. Yo iba y venía entre la universidad y la casa, tratando de sostener un equilibrio que no existía. Cada vez que regresaba, encontraba algo diferente, una maleta medio hecha, un cuadro bajado, ropa en cajas. Era como si cada día la casa muriera un poco más. Papá dormía poco, la terapia lo ayudaba a entender cosas, pero no a dormir. Mamá, en cambio, se pasaba las noches conectada, publicando frases sobre libertad y amor propio, pero cada palabra sonaba hueca. Sabía que lo hacía por rabia, por demostrarle al mundo que seguía ganando una guerra que ya había perdido. El día que llegó la notificación oficial del juez, mi hermano estaba en el sofá, jugando en el móvil. No levantó la mirada cuando papá entró con el sobre en la mano. Lo vi respirando hondo, conteniendo algo que no quería dejar salir. Mamá lo miró con una sonrisa que me heló la sangre. Era la sonrisa de alguien que cree tener aún el control. No dijo nada, solo se cruzó de brazos y esperó que él hablara primero. Papá dejó el sobre la mesa y se fue a su despacho sin pronunciar palabra. Nadie se movió durante unos segundos. Yo quería gritar, romper algo, hacer cualquier cosa que borrara esa tensión insoportable.
pero todo estaba demasiado podrido para arreglarlo. Esa noche, mientras mamá hablaba por teléfono en el jardín, escuché su voz quebrada, que no sonaba a tristeza, sino a frustración. Decía que no era justo, que, después de todo lo que aguantó, merecía más. Su más era dinero. Siempre fue eso. Dinero, atención, aplausos. Yo la observaba desde la ventana y sentí una especie de compasión retorcida. Por primera vez la vi realmente sola. Mi hermano comenzó a cambiar en esos días. Al principio la defendía, pero poco a poco la veía distinta. Los gritos, las mentiras, los mensajes contradictorios lo estaban afectando. Una tarde lo encontré encerrado en su habitación, llorando. No dije nada, solo me senté en el suelo del pasillo, del otro lado de la puerta, y esperé. No quise forzarlo. Sabía que su mundo se estaba cayendo igual que el mío, pero de una manera diferente. Para él, aceptar la verdad significaba reconocer que su madre lo había traicionado doblemente, como madre y como mujer adulta que cruzó una línea con su propio amigo. Papá trataba de mantenerse fuerte por nosotros, pero lo veía derrumbarse en detalles pequeños, como se quedaba mirando el café sin beberlo, como olvidaba dónde había dejado las llaves, como se encerraba en el despacho a revisar los mismos documentos una y otra vez. La terapeuta le había dicho que debía dejar ir la idea de la familia perfecta, que debía aceptar que algunas personas simplemente no aman como uno espera. Pero, ¿cómo se hace eso después de 20 años? Una noche, mientras guardaba mis cosas para volver a la universidad, lo escuché murmurar solo, lo di todo. Esa frase me atravesó. No porque fuera nueva, sino porque sonaba como un epitafio. Con el tiempo, mamá empezó a mostrar signos de desesperación. Llamadas a horas extrañas, mensajes a conocidos comunes pidiendo que intercedieran, rumores sobre que él la maltrataba. Todo mentira. La gente que la conocía bien empezó a alejarse. En las reuniones familiares, ya nadie la invitaba. Ni siquiera sus propios hermanos la defendían. Me sorprendió lo rápido que la soledad la envolvió. Papá, en cambio, se enfocó en cerrar la sociedad que compartían. Fue un proceso lento, lleno de abogados y números que yo no entendía del todo. Pero lo hacía con una calma nueva, una especie de determinación silenciosa. Ya no discutía, no le respondía a los insultos. Solo actuaba. Eso la descolocaba. Ella necesitaba conflicto para sobrevivir, él le quitó eso. El día que se fue de la casa fue extraño. No hubo una escena dramática ni un portazo. Solo silencio. Cargó su maleta, se detuvo un momento en el pasillo y miró a su alrededor, como si quisiera grabar los últimos restos de un hogar que ya no existía. Me abrazó. No dijo nada, y tampoco yo. No hacía falta. Después salió, y el sonido del coche alejándose fue como el cierre de un capítulo que habíamos leído 1000 veces sin atrevernos a terminar. Las semanas siguientes fueron confusas. Mamá caminaba por la casa como un fantasma, sin rumbo, sin voz. La veía maquillarse para no ir a ningún sitio, preparar café y dejarlo enfriar, revisar el móvil esperando mensajes que no llegaban. Mi hermano se volvió más distante, encerrado en su mundo. Apenas comía. Una noche, lo escuché gritar en sueños el nombre de su amigo. La traición lo perseguía incluso dormido. Yo intentaba concentrarme en mis estudios, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi padre al marcharse y la mirada vacía de mi madre. Sentía que todo lo que había creído sobre el amor, la familia y la lealtad se había desmoronado. Comencé a escribir en un cuaderno lo que pasaba, como si dejarlo por escrito me ayudara a entender. Ahí nació la necesidad de contar esta historia. Un domingo, papá me invitó a ver el apartamento nuevo. Era pequeño, luminoso, con paredes aún sin cuadros. Me dijo que ahí empezaríamos de nuevo. No supe qué responder. Todo olía a pintura fresca y a esperanza, pero en mis entrañas seguía el miedo. Miedo a que mamá hiciera algo, miedo a que el pasado nos siguiera. Ella no tardó en hacerlo. Poco después de que papá se mudara, mamá empezó a perder el control de verdad. Llamaba a cualquier hora, si él no contestaba, lo llenaba de mensajes, decenas, como ráfagas de rabia. Pasaba de los insultos a las súplicas en cuestión de minutos. Un día lo acusaba de haberla destruido y al siguiente le decía que lo extrañaba. Yo veía esas conversaciones de lejos, sin intervenir, pero cada palabra suya era una herida más que se abría en una historia que ya no tenía salvación. Papá trató de mantener la distancia.
No quería denunciarla ni hacer escándalo, solo quería terminar con dignidad. Pero ella no soportaba el silencio. Comenzó a publicar indirectas en redes, a escribir mensajes largos hablando de mujeres que renacen después de los hombres tóxicos. Las personas que la conocían sabían que hablaba de él, aunque ella fingía inocencia. La imagen que construyó en Internet era la de una víctima, pero fuera de la pantalla estaba sola, amargada y cada vez más desfigurada por su propia frustración. Yo todavía vivía parte del tiempo con ella por mis estudios. Cada vez que volvía, encontraba la casa más vacía, como si todo lo vivo se hubiera ido con mi padre. El jardín se llenó de maleza, las paredes empezaron a mancharse de humedad. El lujo que tanto presumía se desmoronaba. Era como si el espacio reflejara lo que quedaba de ella, una fachada bonita en ruinas por dentro. Una tarde la vi llorando en la cocina, con el teléfono en la mano. Estaba escuchando un audio de mi padre que, sin saberlo, había guardado meses atrás. Decía algo como, no puedo más, necesito paz. Esa frase la rompió. Pero en lugar de aceptar su parte, se levantó y comenzó a hablar sola, diciendo que él la había manipulado, que todo era culpa de los demás. Yo la observaba en silencio. No sentí lástima. Sentí cansancio. Mi hermano seguía atrapado entre ambos mundos. A veces iba a ver a papá y volvía más tranquilo, pero bastaba una conversación con mamá para volver a verlo tenso, confundido. La controlaba de forma sutil, le preguntaba con quién había estado, qué había dicho, si mi padre lo había criticado. Él respondía poco, cada vez con más miedo. Hasta que un día explotó. Fue en mitad de la noche. Yo estaba en mi habitación y escuché golpes, gritos. Corrí al pasillo y lo vi empujando la puerta del dormitorio de ella, llorando, gritando que lo dejara en paz, que no quería escuchar más mentiras. Mamá, furiosa, lo insultaba, le decía que se parecía a su padre, que era débil. Yo intervine, me metí entre ellos, y por primera vez vi el terror en los ojos de mi hermano, el mismo que yo había sentido de niña. Esa noche durmió en el sofá. Al día siguiente se fue con papá sin mirar atrás. Mamá se quedó sola por completo. Supe que empezó a vender cosas, primero ropa, luego joyas. Decía que era porque quería cambiar de vida, pero todos sabíamos que no tenía dinero. Papá ya no pagaba el mantenimiento del chalet ni los caprichos que antes parecían esenciales. Lo poco que ella había construido dependía de él, y al perderlo, se quedó sin sustento. Yo me mudé definitivamente con mi padre poco después. No fue una decisión difícil. La casa nueva era pequeña, pero respirable. No había gritos, ni miedo, ni esa tensión constante que te hace querer desaparecer. A veces lo veía sentado frente a la ventana, mirando la ciudad, con una calma que me resultaba extraña. No era felicidad, era paz. La paz de quien por fin deja de luchar contra lo inevitable. Aún así, el daño estaba hecho. Él había envejecido en pocos meses, su pelo se volvió más blanco, su espalda un poco más encorvada. Pero en su mirada había algo distinto, una determinación que nunca le había visto. Empezó a reírse de cosas pequeñas, a cocinar, a poner música. Decía que por primera vez en años dormía bien. Yo, en cambio, tardé más en soltar el rencor. Me costaba perdonar lo que nos había hecho. Recordaba las veces que me culpó por sus problemas, los castigos absurdos, la violencia silenciosa. En terapia entendí que crecer con alguien así te enseña a dudar de ti misma, a creer que el amor duele. Me juré que no repetiría ese patrón, aunque una parte de mí sabía que las heridas familiares se cuelan sin permiso en la vida adulta. Pasaron meses. Mamá seguía insistiendo en que el divorcio era injusto, que él debía darle la mitad de todo. Pero la justicia fue clara, no le correspondía. Cuando lo supo, desapareció de las redes. Borró sus fotos, sus frases motivacionales, su personaje. Durante semanas nadie supo de ella. Ni siquiera sus hermanos. Papá intentó localizarla solo para asegurarse de que estuviera bien, pero no lo logró. Finalmente decidió dejarla ir. Dijo que cada uno debía cargar con sus propias consecuencias. Fue una frase dura, pero real. Yo la entendí. Tiempo después, una vecina me escribió para contarme que la había visto en un café pequeño de las afueras, trabajando allí. Dijo que parecía cansada, distinta, como si hubiera envejecido 10 años. No supe qué sentir. Parte de mí quería acercarme, pero la otra parte recordaba demasiado bien el dolor.
elegí no hacerlo. Mi hermano, por su parte, empezó terapia también. Era retraído, callado, pero poco a poco volvió a ser el mismo. Se reconcilió con papá de una forma silenciosa, sin grandes discursos. Un día simplemente le pidió que le enseñara a llevar el negocio. Desde entonces trabajan juntos, y aunque todavía hay sombras, se nota que construyen algo nuevo desde las ruinas. Yo sigo estudiando, tratando de encontrar mi lugar. A veces me sorprendo temiendo repetir la historia, como si la desconfianza fuera parte de mi ADN. Pero cuando lo pienso, entiendo que sobrevivir a todo esto también me hizo más consciente de lo que no quiero ser. Sin embargo, hay noches en las que todo regresa. Recuerdos, olores, frases que se quedaron grabadas. La vida continúa, sí, pero hay heridas que no sanan del todo. A veces sueño con aquella casa, las risas de antes, los silencios después. Me despierto con el corazón acelerado y una sensación de vacío que tarda en irse. Papá dice que algún día podremos mirar atrás sin dolor. Yo no estoy tan segura. Algunas historias no se cierran, solo aprendes a vivir con el eco. Actualización 2. Después de todo lo que pasó, pensé que mi padre iba a encontrar la calma. La casa nueva, el trabajo, las pequeñas rutinas que fuimos construyendo parecían un nuevo comienzo. Durante un tiempo lo fue. Había risas tímidas, tardes de silencio compartido, el sonido del café temprano. Parecía que el dolor se estaba convirtiendo en algo manejable, como una cicatriz que deja de doler aunque todavía la sientas bajo los dedos. Pero con el paso de los meses empecé a notar en él una especie de cansancio distinto. No era solo físico, era algo más profundo, una forma de agotamiento que no se quita durmiendo. Pasaba largas horas mirando por la ventana, como si esperara que algo regresara. Decía que estaba bien, que solo pensaba, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. En el trabajo seguía siendo el mismo profesional de siempre, metódico, amable, pero cuando llegaba a casa la energía desaparecía. Yo intentaba animarlo con pequeñas cosas, cocinar su comida favorita, contarle sobre mis clases, proponerle ver una película. A veces sonreía, pero su sonrisa duraba un segundo, como un reflejo más que un gesto verdadero. Empezó a hablar menos. No de tristeza, sino de resignación. Decía que la vida seguía, que todo se arregla de alguna forma, pero se notaba que ya no creía del todo en eso. Con el tiempo, dejó de ir a terapia. Me dijo que ya no la necesitaba, que había entendido lo que tenía que entender. Quise insistir, pero no quise presionarlo. Pensé que tal vez necesitaba su propio ritmo. Ahora pienso que simplemente se estaba despidiendo del dolor a su manera, sin dramatismos, dejando que lo consumiera poco a poco. Un día, mientras ordenaba papeles, encontré una carpeta con dibujos míos de cuando era niña. Los había guardado todos, garabatos torcidos, corazones, cartas donde le decía que era mi héroe. En la última hoja había escrito una frase que me hizo llorar: todo vale la pena si ellos son felices. Me quedé con esa frase en la cabeza mucho tiempo. Mi hermano y yo tratábamos de mantenerlo acompañado. Íbamos juntos al negocio, salíamos a caminar, hacíamos planes simples. Pero había un vacío que ninguna compañía llenaba. Papá hablaba poco de mamá, casi nunca. Cuando lo hacía, era para recordar algo mínimo, un viaje, un chiste, una costumbre vieja. No había rencor en sus palabras, solo un cansancio sereno. Como si después de tanto daño, lo único que quedara fuera el silencio. Pasaron los años. Me gradué, conseguí un trabajo, y la vida siguió su curso. Pero mi padre fue apagándose. No de golpe, sino despacio, como una vela que se consume sin que nadie note cuando se extingue. Dormía más, hablaba menos. A veces lo encontraba sentado en la oscuridad del salón, con los ojos perdidos, y me decía que solo pensaba. Me acostumbré a ese, solo pensaba, pero en el fondo sabía que lo que pensaba era demasiado pesado para compartirlo. Un día, mientras desayunábamos, me miró con una calma extraña y dijo: estoy orgulloso de ti. No parecía una despedida, pero lo sentí así. Había una paz rara en su voz, como si por fin hubiera hecho las paces con todo, incluso con su propia historia. Con el tiempo su salud empezó a flaquear. Nada grave, según los médicos: estrés, cansancio acumulado, algo del corazón. Se cuidaba, pero yo sabía que no era solo físico. Era el peso de los años vividos con demasiado silencio, demasiada contención.
las heridas emocionales también desgastan el cuerpo. Los últimos meses fueron tranquilos. Íbamos al parque, hablábamos de cosas sencillas, del clima, de libros. Parecía contento con poco, pero sus ojos seguían tristes. Una noche me contó un sueño, que estábamos todos juntos de nuevo, pero que nadie hablaba, solo nos mirábamos. Dijo que era un sueño bonito porque en él no había gritos. Una mañana, simplemente no se despertó a la hora de siempre. No hubo drama, ni ruido, ni llamadas desesperadas. Solo un silencio absoluto. Entré a su habitación y lo vi dormido, con una expresión serena, la misma que había tenido en aquel sueño. No supe si llorar o agradecer que al fin tuviera descanso. El funeral fue pequeño, sencillo. No quise avisar a demasiada gente. Mi hermano y yo nos sentamos en silencio, sin palabras, como si hablar rompiera algo sagrado. Vi llegar a algunos conocidos, a los pocos que de verdad estuvieron ahí cuando todo se derrumbó. Mamá no apareció. Dicen que se enteró por otros, pero no vino. Parte de mí lo agradeció. No era su lugar. Después de aquello, la casa se volvió demasiado grande. Cada objeto me recordaba algo de él, su taza, su abrigo, los papeles sobre el escritorio. Durante semanas no pude tocar nada. Luego, poco a poco, empecé a ordenar, no por olvidar, sino por sobrevivir. Hoy han pasado varios años. Escribo esto porque necesito dejarlo en algún sitio. A veces me preguntan si lo superé, y no sé qué responder. Creo que hay cosas que no se superan, solo aprendes a llevarlas contigo, como una piedra en el bolsillo que ya no pesa tanto, pero que sigue ahí. Mi madre sigue en algún lugar, lejos, viviendo una versión de su vida que no tiene nada que ver con nosotros. No le guardo odio. Aprendí que el rencor solo prolonga el dolor. Pero tampoco siento la necesidad de buscarla. Mi hermano y yo seguimos adelante, con nuestras propias cicatrices, intentando hacer lo contrario de lo que vimos. A veces, cuando amanece, preparo café y lo tomo frente a la ventana, igual que él hacía. Miro el reflejo del cielo en el cristal y pienso en todo lo que fue, en todo lo que podría haber sido. No hay lágrimas ya, solo una nostalgia tranquila. En esos momentos me gusta imaginar que él sigue ahí, en algún lugar donde las heridas no duelen y las palabras no hacen falta. Escribo esto no para que me consuelen, sino porque necesito dejar constancia. Porque al final, esta historia no fue solo una traición, ni un divorcio, ni un final triste. Fue la prueba de que el amor, cuando se da de verdad, deja una huella tan profunda que ni el tiempo ni el silencio pueden borrarla. Y aunque la vida siguió, a veces todavía escucho su voz en mi memoria, diciendo con esa calma suya, todo vale la pena si ellos son felices. Actualización final. Han pasado ya algunos años desde que escribí todo aquello. A veces pienso que lo hice para sobrevivir. En aquel momento solo necesitaba sacar de dentro el peso que me estaba ahogando, poner en palabras lo que nadie fuera de mi familia podía entender. No imaginaba que tantas personas leerían mi historia, ni que algunos me escribirían diciéndome que habían pasado por algo parecido. Supongo que el dolor, cuando se comparte, deja de sentirse tan solitario. Mi vida cambió mucho desde entonces. Terminé mis estudios, conseguí un trabajo estable, alquilé un pequeño apartamento y empecé de a poco a sentir que podía construir algo propio, sin las sombras del pasado. Mi hermano también encontró su camino, sigue trabajando en el negocio que papá levantó, con la misma ética, la misma calma, aunque a veces noto que lleva una tristeza parecida a la mía. No hablamos mucho del pasado, pero nos entendemos con una mirada. Esa complicidad silenciosa es lo que más nos une. Sobre mi madre, no sé bien en qué punto está su vida. Supe por una vecina que se mudó de ciudad y que trabaja en algo sencillo, lejos de las redes sociales y de todo lo que antes la definía. No siento odio, ni deseo de venganza. Solo una distancia fría, necesaria. Aprendí que no todos los finales requieren reconciliaciones. A veces simplemente se cierra una puerta y se sigue caminando. De mi padre guardo cada recuerdo con un cuidado casi ritual. No hay día que no lo piense, aunque ahora lo hago sin ese nudo en el pecho. Me gusta creer que su paz, esa que tanto buscó, finalmente la encontró. En casa tengo algunas de sus cosas, una taza, una libreta con anotaciones suyas, una foto de cuando éramos pequeños. No las miro para entristecerme, sino para recordarme quién me enseñó lo que realmente significa amar sin esperar nada a cambio. Con el tiempo comprendí algo que en ese entonces no podía ver,
Las historias como la nuestra no se tratan solo de traición o pérdida, sino de aprendizaje. Mi padre me enseñó que la dignidad también puede ser una forma de amor. Que a veces alejarse no es rendirse, sino proteger lo poco que queda intacto de uno mismo. Que perdonar no siempre significa volver, sino dejar de cargar con el veneno de los demás. Todavía me cuesta confiar del todo. Las heridas emocionales no desaparecen, se transforman. Pero hoy puedo decir que soy alguien más fuerte, más consciente, más libre. Cuando miro hacia atrás, no veo solo dolor, veo una niña que creció en medio del caos y que aprendió a no repetirlo. Y aunque sigo sin entender por qué todo tuvo que pasar así, he dejado de buscar explicaciones. El pasado no cambia, pero sí la forma en que decides cargarlo. A veces, al amanecer, preparo café y abro la ventana igual que hacía mi padre. El aire frío entra, y por un momento siento que está ahí, en el silencio, en esa calma que tanto buscó. No hay tristeza, solo una especie de gratitud silenciosa. Porque, aunque la historia terminó de manera triste, él sigue viviendo en las pequeñas cosas que dejó atrás. Y si algo aprendí de todo esto, es que las familias también pueden romperse, pero uno todavía puede elegir no romperse del todo con ellas. El amor no desaparece, cambia de forma, se vuelve recuerdo, se vuelve fuerza. A veces, incluso, se vuelve la voz que te dice cada mañana que sigas adelante. Gracias por leerme entonces, y gracias por seguir aquí. Creo que, al final, eso también es una forma de sanar. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.